Esta presentación llega a ustedes a nombre del equipo de Freedom en Astronics Test Systems. Nuestra meta el día de hoy es presentarles nuestra nueva adición a la familia de productos R8000. El analizador de comunicaciones Freedom R8200 es una solución super portátil para pruebas de infraestructura y suscriptor LMR o PMR. Luego del lanzamiento del R8000 en 2009, nuestra familia de equipos de pruebas definidas por software ha crecido para poder dar soporte no solo al segmento de campo y laboratorio, sino también al de manufactura, mantenimiento e instalación en el sitio. El R8000 ha evolucionado a través de 3 modelos, convirtiéndose en una alternativa sólida y confiable para la banca de trabajo o también para pruebas en campo. El R8100 tiene una batería de litio interna, entre otras mejoras destinadas a la labor en campo, que lo han convertido en la herramienta predilecta para los técnicos. El R8600 ofrece capacidad adicional de 150 vatios, 100% ciclo continuo, 24 horas al día, 7 días a la semana de operación, para soportar grandes organizaciones de servicios y manufactura. El R8200 añade alto desempeño con un VNA interno con el que se convierte en el único instrumento necesario para instalación y mantenimiento en el sitio. El analizador de comunicaciones Freedom R8200 está construido en una plataforma compartida de hardware, software, soluciones y herramientas. La adición de este cuarto producto a la familia apalanca el vasto ecosistema de capacidades avanzadas y herramientas desarrolladas en la última década. Desde el apoyo técnico al protocolo digital LMR para pruebas y alineación automatizada de radios del suscriptor, desde control remoto de red hasta creación de scripts point and click, cada instrumento continúa mejorando sus capacidades. El firmware es completamente compatible con aquellas unidades que salieron en la línea de producción desde hace más de 10 años. Quizás aún más importante, estas herramientas están respaldadas por un servicio de clase exclusivo y un equipo técnico que con un tiempo de entrega inigualable pueden darle amplio acceso a expertos en el tema. A nivel local, los clientes son apoyados por los mejores fabricantes, representantes y distribuidores en la industria. El R8200 combina todas estas innovaciones con nuevas funcionalidades al utilizar el analizador vectorial de red que trae incorporado. Este nuevo hardware añade tan solo cerca de 1 libra de peso o 0.5 kilogramos al peso total de la unidad y conservando la misma talla del R8100. Es definitivamente una maravilla de la ingeniería moderna. No se eliminó ninguna función, se incluyen las mismas capacidades de instrumentos de equipos anteriores. El analizador de comunicaciones Freedom R8200 es un monitor de servicio todo incluido, multifuncional, capaz de manejar señales de hasta 150 vatios y de generar señales de bajo nivel hasta de menos 130 dBm con un dB de precisión. Cada aspecto de las funcionalidades de los productos de esta familia a las cuales los clientes se han acostumbrado y en los cuales confían. Estos siguen allí listos para su uso. El analizador Freedom R8200 es igual a innovación sin sacrificio. Ultraportátil es definitivamente la mejor descripción para este instrumento. El analizador Freedom R8200 es liviano y rápido. Su diseño compacto, de 15 libras o menos de 7 kilogramos, le facilita su transporte e instalación en lugares pequeños. No requiere de esos problemáticos puentes externos para evitar pérdida de retorno ni de un kit de calibración multipiezas. ¿Está usted corto de tiempo? El equipo R8200 completamente está operacional en 90 segundos. Puede pasar de modo análogo a digital casi instantáneamente y consta con preconfiguraciones de cargas que tan solo duran 30 segundos. Este instrumento está diseñado para los técnicos de RF que quieren hacer un trabajo rápido y exacto, con un instrumento que tan solo se lleva al campo y está listo para su uso. El analizador Freedom R8200 es un instrumento de alto desempeño con especificaciones y características que lo comprueban. Puedes hacer barridos del espectro RF tan amplios como quieras,
sin límites y además permite encontrar esas señales débiles con un ruido de piso de hasta menos 140 dBm. También puedes monitorear simultáneamente la modulación y el espectro RF. La pantalla dual permite esta visualización de los dominios de tiempo y frecuencia. Disminuye también drásticamente el tiempo requerido para probar y alinear radios del suscriptor. La funcionalidad de Autotune automatiza el proceso, con fiabilidad y repetibilidad, liberando a los técnicos para hacer otras tareas. Hemos incluido funcionalidades avanzadas como parte de la configuración estándar. También puede controlar el instrumento en la torre desde la red, desde su oficina. Genera scripts para automatización de pruebas de rutina desde su propia computadora, con el uso de un software point and click, lo cual le permite ahorrar tiempo y dinero. Esto es solo una de las muestras de las especificaciones y características que colocan al Freedom R8200 como la mejor herramienta para pruebas de radios LMR. El R8200 de Astronics Test Systems representa un paso más en la evolución de pruebas de radio móvil terrestre. El R8200 es el primer y único instrumento de pruebas que combina un extenso conjunto de pruebas LMR digital y analógico, con la habilidad de medir características importantes de redes RF, tales como distancia a la falla, pérdida de retorno y ROE, relación de onda estacionaria. El Freedom R8200 también es el único monitor de servicio que puede mostrar en pantalla parámetros avanzados de RF en una carta de Smith para análisis avanzados de red. ¿Qué es un VNA y por qué el VNA del Freedom R8200 es especial? Un analizador vectorial de red es una herramienta especializada para medir la impedancia de la línea de transmisión y otros componentes de RF. La impedancia es la velocidad de dos propiedades de RF, resistencia y fase. El concepto de resistencia es conocido por la mayoría de técnicos de RF. Los sistemas LMR usan 50 ohmios de resistencia para aprovechar al máximo la transferencia de potencia de una parte a otra del sistema. El voltaje de la señal de RF y los niveles de corriente se relacionan con esta resistencia. Como ustedes recuerdan, voltaje es igual a corriente multiplicado por resistencia. Esta fórmula asume que las ondas de voltaje y la corriente están en fase. Los cables y otros componentes de RF en un sistema de transmisión también impactan la fase de las señales. Si hay desfase, la transferencia se impacta. Las cargas inductivas y capacitivas causan ese desfase. Recuerden que las fases no se pueden cambiar la corriente a través de un inductor en tiempo cero y no se pueden cambiar el voltaje a través de un condensador en tiempo cero. En el primer caso, la corriente se retrasa en relación al voltaje. En el segundo, el voltaje es el que retrasa. En un sistema de transmisión de potencia eléctrica, la fase AC o corriente alterna desfasada se conoce como factor de potencia. Se utiliza una corrección de este para disminuir al máximo la cantidad de potencia eléctrica que se pierde como calor en las líneas de potencia. En los sistemas de RF, la disparidad de la resistencia y fase de la impedancia debe corregirse para aprovechar al máximo la potencia de la señal transmitida y disminuir la cantidad de señal que se refleja y pierde por calor en los cables. Además, la reflexión de alta potencia puede dañar el amplificador de salida del transmisor del radio. En un VNA o analizador vectorial de redes se puede medir, mostrar las características de resistencia y fase de un sistema de transmisión RF. La habilidad para ver ambos componentes de impedancia es crítica en ciertas aplicaciones de pruebas avanzadas y calibración de redes RF. El VNA del Freedom R8200 es de un solo puerto. El instrumento genera una señal de barrido en la unidad bajo prueba y mide la magnitud y fase de la señal reflejada. Las mediciones de magnitud se muestran como pérdida de retorno o VSWR, que son las mediciones LMR más comunes. La fase se muestra en grado y también se puede ver en la tabla de Smith. En el contexto del Freedom R8200, la herramienta del generador de rastreo se usa cuando se quiere observar la señal transmitida a través de un dispositivo RF tal como un duplexor, mientras que el VNA se usa cuando se quiere medir la impedancia compleja que se refleja en un componente de RF tal como el cable o la antena.
Aun si es la primera vez utilizando un analizador vectorial de redes o si usted es un experto, el VNA del Freedom R8200 le ayuda para que no pierda las mediciones críticas en una herramienta verdaderamente única para pruebas LMR. Su capacidad de operación fluctúa entre 1 MHz a 6 GHz. Se beneficia enormemente de gran estabilidad de la base tiempo derivada del oscilador de cristal que cumple con especificaciones de tan solo 5 minutos a partir de su inicio de operación. La estabilidad en su temperatura se garantiza por sus sistemas de enfriamiento activo que controla la velocidad del ventilador basado en la temperatura del sistema. La precisión de la medición es excelente y aún mejorada por un kit de compensación y calibración OSL. Lo más impactante es la velocidad de medición, de 100 microsegundos por punto de datos, con capacidad de refrescar las trazas casi instantáneamente. Con velocidades de 101 puntos por barrido, el instrumento hace barridos de 100 veces por segundo, para una resolución máxima que puede hacer barridos de más de 10.000 puntos por barrido y aún hacerlo una vez por segundo. Las especificaciones técnicas completas aparecen documentadas en la ficha técnica del VNA del R8200 en el vínculo al final de esta presentación. Luego de esta descripción completa de las funcionalidades y desempeño del VNA del Freedom R8200, es claro para el personal responsable de la instalación y mantenimiento del sitio que el R8200 tiene la capacidad de cumplir con todos los requerimientos de equipos y pruebas en el sitio. Ya no es necesario cargar dos instrumentos diferentes, uno para probar el equipo de radio y otro para la infraestructura de red, tales como cables, adaptadores, arrestadores de descargas y antenas. El Freedom R8200 tiene la capacidad de soportar la verificación y documentación de todos los componentes críticos en el sistema. El analizador de comunicaciones Freedom R8200 mide con exactitud la señal transmitida por la radio base y muestra el error de frecuencia, nivel de potencia de salida y desviación de la señal en una sola pantalla. Todo esto fácil de leer. El instrumento mide con precisión la sensibilidad del receptor, así como otras importantes características del sitio. El generador de rastreo y VNA del Freedom R8200 posibilita calibrar la porción del filtro del sistema de RF para asegurar un desempeño óptimo. Con una salida del generador de RF de amplio y alto rango, el equipo ofrece una imagen clara de la más profunda ranura en duplexores de cavidad múltiple. El VNA asegura que la pérdida de inserción sea mínima para tranquilidad de personal técnico. Su potente funcionalidad de marcadores y visualización en pantalla permiten documentar las pruebas fácilmente. Finalmente, el VNA del Freedom R8200 encuentra problemas potenciales en la infraestructura de transmisión de manera casi que instantánea. Adaptadores de RF sueltos o defectuosos, uniones de soldadura defectuosas, cables rotos, deformados o defectuosos, corrosión y daño por humedad, antenas descalibradas o defectuosas, arrestadores de descarga acortados. Encuentre todas estas fallas potenciales antes de que afecten su sistema. Sin necesidad de otros equipos externos, conozca al detalle el lugar donde se encuentra el fallo antes de ponerse a ensayar diferentes componentes o tener que desplazar al personal técnico de la torre para hacer inspección visual o reparaciones. Todas estas potentes funcionalidades se ofrecen en un instrumento con una corta línea de aprendizaje para el usuario. Nuestra imagen no puede ser más clara. Luego de recibir más de 10 años de retroalimentación de nuestros clientes, los productos serie R8000 de Freedom son fáciles de aprender, fáciles de usar, intuitivos y eficaces en su respuesta. Miles de técnicos de RF en el mundo usan esos instrumentos rutinariamente, prefiriéndolos por encima de otros productos del mercado. En esta segunda parte de la presentación miraremos con detalle las herramientas disponibles en el VNA del R8200 que inicialmente se incluirán con la versión del lanzamiento. Comenzaremos con el diagrama de pérdida de retorno VSWR. Esta aplicación permite que el usuario observe la calidad de correspondencia o matching de un sistema de transmisión alrededor de la frecuencia. Tanto la pérdida de retorno como VSWR son convenientemente visualizados simultáneamente en una sola pantalla. Se pueden ubicar múltiples marcadores para compararlos contra un marcador de referencia y así determinar la correspondencia alrededor de la frecuencia. Los diagramas de pérdida de retorno y VSWR del VNA del Freedom R8200
miden el nivel de señal reflejada en la frecuencia. Esta es una medición clave para probar, alinear y documentar antenas, filtros de RF y pérdidas de cable. Estos diagramas deben configurarse en términos del equilibrio entre velocidad y precisión. Vamos a discutir tales parámetros y su impacto en el sistema a continuación. Altos niveles de salida permiten que el VNA mida con mayor precisión señales reflejadas de bajo nivel. Sin embargo, en algunas situaciones el nivel de alta potencia puede introducir crosstalk o interferencia en el sistema. En esta situación, el nivel de salida deberá configurarse en bajo. Aumentar el número de puntos de barridos para el VNA aumenta la resolución a costa de mayor tiempo de barrido. El ancho de banda, IF o frecuencia intermedia, se debe definir antes del barrido, ya que cualquier cambio requerirá recalibrar el VNA. Disminuir el BW o el ancho de banda también disminuye el ruido captado en la medición de señales con bajo ruido de piso. La resolución agregada posibilitará mejor diferenciación entre barridos de puntos adyacentes que de otra manera se sobrepondrían mutuamente. Sin embargo, este aumento de la resolución se hace a costa del tiempo de barrido, el cual aumenta. La promediación disminuye el ruido al calcularse entre cada punto promedio con el mismo punto en pasos previos. Entre mayor sea el conteo promedio, la traza se volverá menos sensible a cambios súbitos de nivel. Esto puede ser perjudicial cuando se usan comportamientos intermitentes. El último parámetro es la suavización, que, a diferencia de la promediación de tiempo, promedia los puntos adyacentes con cada barrido para arrojar una traza más suave. Esto mejora la lectura de la gráfica, especialmente para propósitos de documentación, pero reduce la resolución. Por tanto, datos importantes que indican fallas potenciales pueden pasarse por alto. Cada parámetro permite control mayor para lograr la efectividad óptima de las herramientas que requieren ser balanceadas de acuerdo a las necesidades de aplicación. Las trazas se pueden escalar automática o manualmente para ver un área de interés. Se puede configurar para que las trazas se actualicen continuamente o queden fijas para diagnosticar intermitencias. O también se puede realizar un barrido único para tener una foto en pantalla para propósitos de documentación. Una actualización futura de firmware mejorará la habilidad de almacenar y recuperar trazas y superponerlas para análisis. Estas actualizaciones de firmware son gratuitas y se encuentran en el sitio web de Freedom. Su instrumento simplemente mejora con el tiempo. El instrumento R8200 tiene disponibilidad de hasta 6 marcadores para cada traza, para un total de 12 marcadores, que pueden mostrar mediciones absolutas o relativas al marcador de referencia. Los marcadores se pueden ubicar en las referencias especificadas por el usuario o de manera visual usando la rueda o flechas para brincar entre picos y valles. Incluso, el usuario puede indicar al sistema que constituye un pico o un valle especificando un valor de excursión. La próxima herramienta del VNA del Freedom R8200 es distancia a la falla. Esta aplicación hace un barrido de la respuesta del sistema versus una frecuencia, a través de un análisis de dominio para determinar la distancia a los puntos de desvío que aparecen a lo largo de la línea de transmisión. Las propiedades de cables como factor de velocidad y valores de pérdida dependientes de la frecuencia se pueden ingresar manualmente o a través de una librería de tipos de cables estándar. El usuario puede agregar segmentos de la línea de transmisión y fijar valores de barridos que coincidan con un rango de frecuencias de interés. Se pueden ubicar múltiples marcadores en la traza para identificar una ubicación precisa de anormalidades y sus magnitudes. La herramienta de localización de distancia a la falla del VNA del R8200 mide el nivel de señal reflejada en la distancia, una medición clave para que los barridos de cable puedan identificar la ubicación de posibles fallas. Con el uso de configuraciones del sistema es posible evaluar tanto el modo como la magnitud de potenciales fallas. Localiza rupturas, cortos, deformaciones, corrosión, filtraciones de humedad, conexiones flojas o daños causados por humanos o animales. La herramienta de distancia a la falla del VNA es un reflector del dominio de frecuencia FDR. Esta es una herramienta sofisticada que ofrece grandes mejoras en comparación a los antiguos reflectómetros de dominio de tiempo que usan pulsos DC.
usados básicamente para localizar fallos serios de cable como rupturas o cortos. El FDR hace un barrido sobre el rango de la frecuencia operacional del cable y mide la pérdida de retorno. Luego procesa los datos para presentar el valor de pérdida sobre distancia. El usuario puede escoger la unidad de medida de distancia entre metros o pies. El usuario también puede indicar al instrumento qué tan bajo realizar el barrido de cable, típicamente fijando un valor apenas mayor a la longitud aproximada del cable. Una vez que el equipo hace el barrido del cable, el usuario se puede enfocar en el segmento que muestre problemas potenciales al configurar los puntos de inicio y pare para la distancia. La herramienta de distancia a la falla del VNA del 8200 convierte los datos de frecuencia e iguala el valor de tiempo con distancia. Para hacerlo con precisión es necesario definir dos parámetros importantes de las propiedades del cable. Primero, factor de velocidad. Este indica la velocidad de desplazamiento de la señal en el cable y se define como un porcentaje de la velocidad luz. A menor dimensión interseccional del cable, menor su valor. Este parámetro permite convertir con precisión datos de tiempo a distancia. Número 2. Pérdida del cable. Esta permite que la herramienta ajuste el valor de la pérdida de retorno que se visualiza para compensar la pérdida de cable a esa distancia. Por ejemplo, si una antena al final del cable pudiera tener una pérdida de retorno de menos 35 dB cuando se mide desde el borde opuesto del cable, pero el instrumento calcula que el cable tiene una pérdida de 5 dB, para esa distancia muestra una pérdida de retorno de menos 25 dB, para tener en cuenta la pérdida del cable. Por tanto, 5 dB de señal que se perdieron antes de que se alcanzara la antena y la señal que refleja de pérdida 5 dB de retorno desde la antena. Estos dos factores mencionados se calculan en función de los materiales y diseños del cable, los que se encuentran publicados en las fichas técnicas de los fabricantes. Sin embargo, para la comodidad del usuario, el Freedom R8200 incorpora una biblioteca de cables LMR comúnmente utilizados. El usuario puede añadir definiciones de cable en la biblioteca a su conveniencia. El algoritmo de transformación cambia los datos del dominio de frecuencia y los transforma en dominio de tiempo, el cual puede ser configurado por el usuario para alcanzar diferentes visualizaciones. Este parámetro se conoce como tipo de respuesta. Cuando está en paso banda, los datos se presentan como FDR. El usuario fija la frecuencia central en el centro de la banda operacional y una vez finaliza el barrido del cable, su desempeño se muestra como pérdida de retorno. El procesamiento de paso bajo, los datos que se muestran están estrechamente ligados al TDR. El usuario selecciona la respuesta de paso o impulso según lo requiera o prefiera. La visualización de impulso muestra los picos arriba o abajo con la base en la naturaleza inductiva o capacitiva de la falla. La respuesta de paso es el integral de la respuesta de impulso y la relaciona con la impedancia del cable. La traza asciende o desciende con base en la impedancia de cada segmento del cable. Una vez adquirida la experiencia del usuario, podrá utilizar el tipo de respuesta que más se ajuste según la situación. Al igual que con las herramientas previas, la precisión y velocidad de la medición debe estar balanceada según la situación. Vamos a dar una mirada a los parámetros relevantes para la herramienta de distancia de la falla. Un mayor nivel de salidas permite que el VNA haga mediciones más precisas de señales reflejadas de bajo nivel. Sin embargo, hay mediciones donde un nivel de alta potencia puede introducir crosstalk o interferencia al sistema. En esta situación, el nivel de salida deberá fijarse en bajo. Incrementar el número de puntos de barrido para el VNA incrementa la resolución, pero también aumenta el tiempo de barrido. El ancho de banda, IF o frecuencia intermedia, se debe configurar previo al barrido. Cualquier cambio requerirá recalibración del VNA. Al disminuir el ancho de banda o BW, se capta menos ruido en la medición de señal que disminuye el ruido de piso. La resolución agregada permitirá una mejor distinción entre puntos de barrido adyacentes que de otra manera podrían entremezclarse. Sin embargo, esta resolución aumentada también conlleva aumento del tiempo de barrido. Así como los gráficos de pérdida de retorno VSWR, cada parámetro permite gran control para optimizar la efectividad de las herramientas, pero deben balancearse de acuerdo con las necesidades de la aplicación.
La traza simple se puede escalar de manera automática o manual para observar un área de interés. La traza se puede configurar para que se actualice continuamente o dejarla fija para diagnosticar intermitencias. También se puede hacer un barrido único con visualización en la pantalla para propósitos de documentación. Hay disponibles hasta 6 marcadores. Estos marcadores pueden mostrar medidas absolutas o medidas relativas a un marcador de referencia. Los marcadores pueden colocarse a distancias especificadas por el usuario o colocarse visualmente, desplazando o saltando entre picos y valles. El usuario también puede decirle al sistema qué constituye un pico y un valle especificando un valor de excursión. Salta pequeños picos o valles y salta entre picos o valles altos. La siguiente herramienta del Freedom R8200 BNA es el gráfico de Smith. El gráfico de Smith muestra la magnitud y la fase en un rango de frecuencia de barrido. El eje X representa la carga puramente resistiva con 50 ohms en el centro. Se indica un cortocircuito donde el eje X se encuentra en el círculo exterior de la izquierda. La intersección de la extrema derecha es un circuito abierto. Los puntos por encima del eje son inductivos y los puntos por debajo son capacitivos. Resolver problemas complejos de igualación de impedancia se vuelve mucho más fácil cuando tanto la magnitud como la fase se pueden medir en un rango de frecuencias. Una actualización futura permitirá colocar múltiples marcadores en la traza para mostrar la magnitud y la fase en varias frecuencias específicas. La impresionante precisión de mediciones del BNA del R8200 con la calibración por usuario compensa las características de impedancia del adaptador y cable. Según la terminología del BNA, este proceso transfiere el plano de medición a la unidad bajo prueba directamente. Por ejemplo, si se está probando un filtro RF, la calibración por usuario eliminará el impacto del cable de prueba que conecta el instrumento al filtro. Esta calibración es simple e involucra acopiar una pieza única de un kit Open Short Load a la unidad bajo prueba que se conectará, y luego de que se hace la terminación, el usuario indicará a la unidad que recoja la información de calibración para esa porción. El instrumento indicará cuando haya adquirido los datos necesarios. Cuando un parámetro del sistema se cambia en las gráficas o DTF que pueden invalidar la calibración, el instrumento emite una advertencia para recordarle al usuario la necesidad de recalibrar nuevamente el BNA. Para una precisión óptima, el usuario puede usar la información sobre el kit de calibración para compensar por la pequeña inexactitud de la impedancia. Tenga en cuenta que no existe una carga abierta o corta perfecta. El kit de calibración del fabricante ofrece una ficha técnica con todos los parámetros relevantes. El Freedom R8200 tiene una biblioteca con los kits de calibración de uso más común incluida con el instrumento. Sin embargo, el usuario puede añadir cualquier kit de calibración personal para futura referencia. Con la calibración Open Short Load por usuario y el kit de compensación, el Freedom R8200 ofrece herramientas para mediciones BNA extremadamente precisas. En resumen, esta presentación ha demostrado que Freedom R8200 es realmente la solución de prueba LMR ultraportátil para pruebas de infraestructura y suscriptores. El R8200 es la solución de prueba, todo en uno, con todas las funcionalidades en la que más confían los técnicos de radio alrededor del mundo. El BNA de alto rendimiento y sin concesiones de Freedom R8200 está listo para la necesidad de instalación y mantenimiento de su red. Para obtener información adicional, busque la siguiente descripción general y documentos, fichas técnicas en la biblioteca de documentos de sitio web de Freedom. Por favor vaya a freedomcte.com/library. Consulte nuestro sitio web para obtener información sobre nuestros productos, tales como fichas técnicas, folletos, manuales del operador, guías de usuario, notas de aplicación y otros videos. La información de contacto de nuestros ingenieros de ventas y aplicaciones se encuentran en la página de soporte. Para programar una demostración de producto u obtener información sobre precios, comuníquese con el representante de su fabricante local en Estados Unidos o el distribuidor internacional. También puede conectarse a través de los medios sociales. En nombre del equipo de Freedom en Astronics Test Systems, confiamos
en que esta presentación le haya resultado útil y esperamos que nos contacte para que nos permita mostrarle cómo nuestra experiencia le puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero a medida que se esfuerza para mantener las comunicaciones de radio fluyendo en sus sistemas. Muchas gracias.